¿Cuántos años tuvieron que soportar los multicampeones de la Champions sin ser campeones? ¿Cuál fue el que más tardó para conseguir su primer título? ¿Cuál es la sequía vigente más importante hasta el momento? ¿Creerías si te dijeran que Barcelona tardó 36 años en lograr su primer título y el Madrid ajustó 32 años de sequía? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video les quiero mostrar cuáles han sido las sequías más largas que se han roto en la historia de la UEFA Champions League. Veremos cuántos años estuvieron sin ganar los 10 multicampeones de la competición. En común, todos tienen que como mínimo se demoraron más de una década en conseguir alguno de sus títulos. Situación que pone en evidencia lo complicado que es ganar la orejona, y sin importar cuántos títulos tengas, de todas formas tendrás que sufrir largas sequías. Adicional, veremos también cuántos años tardó cada club para ganar su primer título, y cuántos años de sequía llevan al presente cada uno de ellos. Empezaremos con aquellos clubes con las sequías de menos años y finalizaremos con esos clubes que tardaron más décadas en acabar con esas tediosas sequías. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. ¿Eres de Sudamérica y quisieras ganarte con OneFootball las camisetas oficiales del Bayern Múnich y del Leipzig? En el enlace que te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado, te invito para que te las ganes concursando con dos sencillos pasos. Primero, descargas la aplicación gratuita y segundo, respondes unas simples preguntas. Recuerda que con esta aplicación, si estás ubicado en Sudamérica, podrás ver en vivo de forma gratuita este sábado 3 de abril el partidazo entre los líderes de la Bundesliga, Leipzig, recibiendo al Bayern Múnich, donde a propósito está en juego el título. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. De los clubes que veremos a continuación, la Juventus fue el que menos años tuvo de sequía entre títulos. El primero lo consiguió en 1985, derrotando en la final por la mínima diferencia al Liverpool con gol de Platini de penalti. Después de ese título, los bianconeros tuvieron una sequía de 11 años para su segunda conquista, periodo en el que no disputaron alguna otra final, hasta que en 1996, de la mano de Marcelo Lippi, Del Piero y compañía, nuevamente lo consiguieron derrotando al vigente campeón de ese momento, el Ajax, venciéndolo a penaltis después del empate a 1 con goles del finés Litmanen y el italiano Ravanelli. Paradójicamente, la Juventus es la que posee en la actualidad la mayor sequía de todos los clubes que veremos en este ranking. Una vez gane su tercera Champions, como mínimo se va a trepar al quinto lugar. De momento, lleva 25 años sin ganar la competición, a pesar de que ha disputado 5 finales en ese tramo de tiempo, pecheando ante el Dortmund en el 97, frente al Real Madrid en el 98, frente al Milán en el 2003, frente a Barcelona en 2015 y la última frente al Real Madrid en 2017. En cuanto a su primer título, tardó 29 años en ganarlo desde la inauguración del torneo. La mayor sequía entre títulos del FC Barcelona fue en su primera y segunda conquista. La primera fue en 1992, cuando derrotó en la final por la mínima diferencia a la Sampdoria con gol del neerlandés Ronald Koeman en tiempo extra. Después de ese título, el azulgrana soportó una sequía de 14 años, periodo en el que disputó otra final en 1994, la cual la pecheó frente al Milán, perdiéndola por 4-0. Finalmente en 2006, de la mano de Frank Rijkaard, Ronaldinho y compañía, rompieron esa sequía derrotando a Arsenal 2-1 con goles de Eto'o y el brasileño Belletti descontado por el inglés Sol Campbell. De las sequías actuales, el club catalán solo lleva 6 años sin ganar la Champions, y de los presentes en este top, fue el que más tardó para ganar su primer título con 36 años. Entre los dos títulos que consiguió el Porto también hubo una sequía importante. Su primera conquista fue en 1987, cuando derrotaron al Bayern Múnich 2-1 con goles del argelino Madjer y del brasileño Huari, descontado por el alemán Kogel. Después de ese título, los dragones azules soportaron una sequía de 17 años, periodo en el que no volvieron a disputar finales, hasta que en 2004 regresó a otra de la mano de Mourinho, Deco y compañía, venciendo al Mónaco 3-0 en la final con goles de Deco, el brasileño Carlos Alberto y el ruso Alinechev. De las sequías actuales, el Oporto ajustó 17 años, periodo en el que tampoco volvió al menos a unas semifinales, y en cuanto a su primera conquista, la consiguió 31 años después de la inauguración del torneo. Vamos a continuar con 4 gigantes europeos que tuvieron que soportar una sequía de más de 2 décadas. En los años 60, el AC Milán empezó a forjar su gran historia.
De esta década conquistó 2 títulos. El primero en 1963 bajo el mando del entrenador italiano José Altafini, quien dirigía a grandes legendarios italianos como Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni y Gianni Rivera. Y la segunda conquista rossonera fue en 1969, esta vez bajo el mando del italiano Nereo Rocco. En ese momento aún continuaban Trapattoni y Rivera, y como nueva figura se encontraba Pierino Prati, autor de 3 de los 4 goles con los que le ganaron la final al Ajax. Después de aquel título, el Milan soportó una sequía de 20 años, periodo en el que no volvió a participar en finales, hasta que en 1989 regresó a otra de la mano del gran Arrigo Sacchi y su gran generación dorada de jugadores, venciendo al Bucarest rumano 4-0, con dobletes de los neerlandeses Ruud Gullit y Marco van Basten. De las sequías actuales, el rossonero ajustó en esta temporada 14 años sin ser campeón, y en cuanto a su primer título, solo tardó 7 años desde la inauguración del torneo. A finales de los años 70 y principios de los 80, Liverpool era el mejor club de Europa de la mano del entrenador Bob Paisley. Ganaron 3 de 5 Copas de Europa entre los años 1977, 78 y 81, logros que le permitieron ser a este entrenador inglés el primer tricampeón de la competición, después igualado por Ancelotti y Zidane. Luego, en 1984, Liverpool, ya bajo el mando del también entrenador inglés Joe Fagan, ganó su cuarta conquista, haciendo un sobresaliente registro de ganar 4 títulos en 8 años. Después de esa época dorada, los Reds tuvieron que soportar una sequía de 21 años, periodo en el que solo disputó una final en 1985, perdiéndola frente a la Juve, hasta que en 2005, de la mano de Rafa Benítez, Steven Gerrard y compañía, derrotaron al Milan en aquel milagro de Estambul, ganando a los penaltis después del famoso 3-3 con goles de Maldini y doblete de Crespo, descontado por Gerrard, Alonso y Schmeichel. De las sequías actuales, Liverpool rompió su última el año antepasado, donde llevaba 14 años sin ganar la competición. Y en cuanto a su primer título, tardó también 21 años en ganarlo desde la inauguración del torneo. El Ajax fue el segundo club de la historia en ser tricampeón consecutivo de la competición. Lo logró de la mano del legendario entrenador Rinus Michels y del mítico Johan Cruyff y compañía en los años 1971, 72 y 73. Posterior a esa época dorada, el club de Ámsterdam tuvo que soportar una sequía sin títulos de 22 años, periodo en el que no volvió a disputar alguna final, hasta que en 1995, producto de otra gran generación dorada de jugadores neerlandeses bajo el mando de Louis van Gaal, derrotaron al Milan por la mínima diferencia con gol de Patrick Kluivert. De las sequías actuales, el Ajax ya ajustó 26 años sin el título, lo que quiere decir que ya superó su anterior sequía, y una vez gane su tan esquivo quinto título, seguramente ascenderá varios puestos en este ranking. Y en cuanto a su primer título, tardó 15 años después del inicio del campeonato. Continuamos con otros 2 gigantes europeos que tuvieron más de 3 décadas de sequía. El Bayern Múnich se convirtió en el tercer club en ser tricampeón consecutivo de la competición. Lo consiguió en 1974, 75 y 76, con la mejor generación de jugadores alemanes, los cuales también fueron campeones de Europa y del mundo con la selección, entre los que se destacan Sepp Maier, Paul Breitner, Gerd Müller y Franz Beckenbauer. Posterior a esa gran época, el club bávaro tuvo que soportar una sequía de 25 años sin títulos, periodo en el que estuvo varias veces cerca de su cuarta conquista, pero siempre le fue esquiva. En 1982 perdió la final frente al Aston Villa por la mínima diferencia. En 1987 la perdió 2-1 frente al Porto, y en 1999 la perdió por ese mismo marcador frente al Manchester United. Finalmente en 2001, bajo el mando del entrenador alemán Thomas Hitzfeld, y los jugadores alemanes Kahn, Effenberg y los franceses Lizarazu, Sagnol y compañía, derrotaron al Valencia penaltis después de un empate a 1. En las sequías actuales, el Bayern Múnich simplemente no aplica por ser el último campeón, y en cuanto a su primer título, tardó 18 años en conseguirlo desde la primera versión.
Manchester United se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa. Dicha conquista fue en 1968 cuando, de la mano de la mítica Trinidad, compuesta por los ingleses Bobby Charlton y Dennis Law y el norirlandés George Best, derrotaron en aquella final al Benfica 4-1. Posterior a esa conquista, los Diablos Rojos tuvieron una larga sequía de 31 años, periodo en el que no volvieron a disputar alguna final, hasta que en 1999, bajo el mando de Alex Ferguson y sus Fergie Boys, conquistaron nuevamente Europa, derrotando al Bayern Múnich 2-1 en aquella mítica final que remontaron en los últimos minutos de aquel partido. De las sequías actuales, el United ya ajustó 13 años, periodo en el que disputó 2 finales más, en 2009 y 2011, ambas perdidas frente a Barcelona. Y en cuanto a su primer título, tardó 13 años en conseguirlo desde la inauguración del torneo. La segunda sequía más larga hasta el momento de los multicampeones europeos fue la del Real Madrid. En los inicios del torneo, el club merengue fue imbatible. Basta con mencionar que ganó las primeras 5 versiones de la Copa de Europa de la mano de una gran plantilla de jugadores donde sobresalían Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Raymond Kopa y Ferenc Puskás. Posterior a su quinta conquista, el Madrid solo tardó 6 años más para conseguir su sexto título. Es decir que en las primeras 11 versiones del torneo, el Madrid ya era exacampeón de la competición. A pesar de esa hegemonía en los primeros años del campeonato, el club blanco fue perdiendo protagonismo al punto de ajustar una sequía de 32 largos años, una cifra increíble teniendo en cuenta sus inicios dorados. En ese periodo de más de 3 décadas, solo disputó una final frente al Liverpool en 1981, la cual ganó el equipo inglés. Finalmente, en 1998, bajo el mando del entrenador John Heynckes y de los referentes Fernando Redondo, Roberto Carlos, Raúl González y compañía, lograron llegar y ganar la final de aquel año frente a la Juventus, consiguiendo así su tan esquivo séptimo título. De las sequías actuales, el Madrid apenas ajusta 3 años sin ser campeón, y como ya lo repasábamos, fue el primer campeón de esta competición. Antes de continuar, te invito para que veas este video que publiqué ayer referente a las estadísticas históricas y a cómo están las cuotas en las casas de apuestas para los cuartos de final próximos a disputarse. Te lo dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. La sequía más larga de la historia de la Champions en los multicampeones de la competición fue la del Inter de Milán. En los años 60, el Nerazzurro ganó sus primeras 2 conquistas de manera consecutiva, bajo el mando del entrenador argentino Helenio Herrera y de los míticos jugadores el italiano Sandro Mazzola, el español Luis Suárez y el brasileño Jair da Costa. Posterior a aquel bicampeonato, el Inter tuvo que aguantar una sequía increíble de 45 años. En ese periodo de tiempo disputó 2 finales. En 1967 perdiéndola frente al Celtic 2-1 y en 1972 frente al Ajax, con el que cayeron 2-0. Finalmente en 2010, bajo el mando de José Mourinho y de referentes como Zanetti, Eto'o, Milito, Sneijder y compañía, consiguieron llegar y ganarle aquella final al Bayern Múnich 2-0. En las sequías actuales, el Nerazzurro ya ajustó 11 años sin ser campeón, y en cuanto a su primer título, solo tardó 8 años en conseguirlo desde el inicio del torneo. Los únicos clubes con más de un título que no mencionamos fueron el Benfica y el Nottingham Forest. No estuvieron en este top porque ambos ganaron sus 2 títulos de manera consecutiva, por lo que de momento no pueden decir que rompieron alguna sequía. Obviamente, si en el futuro logran conquistar un tercer título, entrarán punteando en este ranking. El Nottingham inglés ya lleva 40 años de sequía y el Benfica lleva la impresionante suma de 58 años sin ser rey de Europa. En cuanto a los campeones de un solo título, las 3 sequías más importantes que van hasta el momento son las del Aston Villa, que lleva 38 años sin ser campeón, la del Feyenoord, que lleva 50 años, y la del Celtic, que lleva 53 años. En la caja de comentarios, dinos de cuál club europeo eres hincha y cuánto crees que pueda durar su próxima sequía. Y dinos también si deseas este mismo video pero de la Copa Libertadores. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.